Derecho, audioclase. Los elementos estructurales del contrato del sector público es el tema que abordaremos a continuación con el profesor de Derecho Administrativo Francisco Arenas Cabello. Conoceremos de forma sucinta cuál es el objeto, la causa, la forma y la duración. Pero antes, una cuestión introductoria, profesor Arenas. ¿Qué se entiende por elementos estructurales del contrato? Bien, la Ley 30 de 2007 de 30 de octubre de contratos del sector público se refiere a los elementos estructurales de estos contratos en su libro 1. Sin embargo, no hace una definición expresa. Viene a establecer una configuración general de la contratación relativa al contenido mínimo de los contratos, perfección y forma de los contratos, partes en el contrato, objeto del contrato, etcétera, etcétera. Estos elementos estructurales pueden entenderse como presupuestos esenciales necesarios para la validez del contrato, cuya omisión o incorrecta aplicación incurre en algunas de las causas de nulidad o anulabilidad del derecho administrativo o bien en las causas de invalidez del derecho civil, exceptuando en este caso la forma, que no afecta en absoluto a la existencia ni a la validez del contrato. En cualquier caso, nos centraremos aquí en determinados elementos del contrato como el objeto, la causa, la forma y la duración. Pues veamos cuál es el objeto del contrato del sector público. El objeto del contrato viene regulado en el artículo 74 de la Ley de Contratos del Sector Público. A este respecto dispone que éste deberá ser determinado. La ley viene a consagrar en su artículo 25 la libertad de pactos, es decir, que los contratos del sector público podrán tener como objeto cualquier pacto, cláusula y condición. Ahora bien, con las limitaciones establecidas por analogía con el artículo 1255 del Código Civil, es decir, que no sean contrarios al interés público, al ordenamiento jurídico y a los principios de buena administración, permitiendo el mismo artículo 25 la fusión en un contrato mixto de prestaciones correspondientes a diferentes contratos típicos cuando se encuentren directamente vinculadas entre sí y mantengan relaciones de complementariedad que exijan su tratamiento como una unidad funcional para satisfacer una determinada necesidad o bien para conseguir un fin institucional propio del organismo contratante. Por último, podrá fraccionarse un contrato siempre que se justifique debidamente en el expediente, pudiendo preverse la realización independiente de cada una de sus partes mediante su división en lotes, siempre que estos sean susceptibles de utilización o aprovechamiento separado y representen una unidad funcional, o bien así lo exija la naturaleza del objeto. Lo que no permite la ley es el fraccionamiento de un contrato con la finalidad de disminuir la cuantía del mismo y eludir de esta forma los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación que correspondan. ¿Y cuál es la causa y cómo es la forma en los contratos del sector público? Pues al igual que en el Código Civil, en la contratación pública no producen efecto alguno los contratos sin causa o con causa falsa o ilícita, conforme al artículo 1275 del Código Civil. Pese a que la causa en los contratos descansa o se apoya en el intercambio de prestaciones de las partes, hay que advertir que objetivamente debe identificarse con el fin. Y la Ley de Contratos del Sector Público se refiere en su artículo 22 a la causa como fin, señalando que los organismos y entidades del sector público solo podrán celebrar contratos que sean necesarios para el cumplimiento y realización de sus fines institucionales, que deben ser determinados con precisión, dejando constancia de ello en la documentación preparatoria antes de iniciar el procedimiento para su adjudicación. Y respecto a la forma de los contratos, pues hay que decir que la contratación pública es eminentemente formalista, prohibiéndose a la Administración contratar verbalmente la ejecución de obras
así como iniciar estas sin la previa formalización del contrato correspondiente. Con excepciones, que se trate de supuestos urgentes o de emergencia, o bien que se trate de contratos menores. Respecto a la tramitación urgente del expediente, para aquellos contratos cuya celebración responda a una necesidad inaplazable o cuya adjudicación sea precisa acelerar por razones de interés público, en este caso, la Administración podrá acordar el comienzo de la ejecución del contrato aunque no se haya formalizado este, siempre que, en su caso, se haya constituido la correspondiente garantía. Para este supuesto, el plazo de inicio de la ejecución del contrato no podrá ser superior a 15 días hábiles contados desde la notificación de la adjudicación definitiva. En relación con la tramitación de emergencia, es decir, cuando la Administración tenga que actuar de manera inmediata a causa de acontecimientos catastróficos, situaciones que supongan grave peligro o de necesidades que afecten a la defensa nacional, en este caso podrá ordenar, mediante acuerdo, las prestaciones necesarias o contratar libremente su objeto sin sujeción a los requisitos formales, siempre que el plazo de inicio de la ejecución de las prestaciones no sea superior a un mes desde la adopción del acuerdo. Y en relación con los contratos menores, que también estaban exentos del formalismo, no requieren formalización documental porque es suficiente con la aprobación del gasto y la incorporación a la tramitación del expediente de la factura correspondiente, así como del presupuesto si se trata de contratos de obra conforme a lo previsto en el artículo 95 de la Ley del Sector Público. Planteadas estas excepciones, hay que advertir que el carácter formal de la contratación viene recogido en el artículo 28 de la Ley del Sector Público, no pudiéndose iniciar la ejecución del contrato sin su previa formalización. En este sentido, es necesario subrayar que los contratos que celebren las administraciones públicas se formalizarán de acuerdo con lo previsto en el artículo 140, es decir, en el documento administrativo, dentro del plazo de 10 días hábiles a contar desde el siguiente al de la notificación de la adjudicación definitiva, representando dicho documento título suficiente para acceder a cualquier registro público. Ya no se requiere, como se exigía anteriormente, que se formalicen notarialmente. No obstante, el contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo en este caso a su cargo los correspondientes gastos. Con todo, es importante advertir que la forma escrita, aunque sea obligatoria, carece de carácter constitutivo, pues el contrato se perfecciona con la adjudicación definitiva y no con la formalización. Y desde ese mismo momento existe y obliga como tal. El incumplimiento de la obligación de formalizar el contrato no afecta, por lo tanto, en absoluto ni a su existencia ni a su validez. Y precisamente porque el contrato existe y es plenamente válido, es por lo que se desprenden consecuencias jurídicas. Así, el artículo 140 dispone que la falta de formalización del contrato por causas imputables al contratista dentro del plazo indicado determina que la Administración podrá acordar su resolución, así como la incautación de la garantía provisional que en su caso se hubiese constituido. En este caso, previo informe del Consejo de Estado u órgano autonómico equivalente cuando se formule oposición por el contratista. Por último, si las causas de la no formalización fueren imputables a la Administración, en este caso se indemnizará al contratista de los daños y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar. Ello con independencia de que pueda solicitar la resolución del contrato. Y el último de los elementos estructurales del contrato del sector público que estamos viendo es la duración. Pues la duración de los contratos del sector público deberá establecerse teniendo en cuenta la naturaleza de las prestaciones y las características de su financiación, entre otros elementos. La ley establece unos plazos máximos de duración por cada tipo de contrato y sus prórrogas. El contrato
podrá prever una o varias prórrogas siempre que sus características permanezcan inalterables durante el periodo de duración y que la concurrencia para su adjudicación haya sido realizada teniendo en cuenta la duración máxima del contrato, incluidos los periodos de prórroga. La prórroga se acordará por el órgano de contratación y será obligatoria para el empresario, salvo que en el contrato se establezca lo contrario, sin que pueda producirse por el consentimiento tácito de las partes. De este régimen de duración se exceptúan los contratos menores, es decir, los de importe inferior a 50.000 euros cuando se trate de obras o a 18.000 euros cuando se trate de otros contratos. En este caso no podrán tener una duración superior a un año ni ser objeto de prórroga conforme al artículo 23 de la ley. Y finalmente, y salvo que se encuentren recogidas en los pliegos, los contratos que celebren los entes, organismos y entidades del sector público deberán incluir la duración del contrato o las fechas estimadas para el comienzo de su ejecución y para su finalización, así como la de la prórroga o prórrogas si estuviesen previstas. Los elementos estructurales del contrato, el objeto, la causa, la forma y la duración ha sido el tema que ha abordado en estos minutos el profesor de Derecho Administrativo Francisco Arenas Cabello. Muchísimas gracias. Muchas gracias.